buenas noches a todos ustedes. La opinión y el debate han vuelto al Canal Capital. En este programa Opina Bogotá, el primer espacio de la televisión colombiana para analizar, debatir, discutir, escuchar todos los puntos de vista sobre lo que ocurre en la capital del país, en Bogotá. Buenas noches, Erika. Hola, Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y por supuesto para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de Canal Capital. Hoy nuevamente con voces de expertos, de conocedores, de autoridades frente al tema del futuro de la Reserva Forestal Thomas van der Hamen. Vamos a conocer precisamente sus distintas opiniones en torno a esa propuesta de la que conocemos realmente más bien poco, que ha lanzado el distrito para intervenirla y para lo que tendrá que presentar. Ha dicho que aproximadamente el mes de julio una propuesta, un proyecto para que se modifique la declaratoria de reserva ambiental que se hizo en el año 2011 mejor, algo a lo que ya los ambientalistas, colectivos, organizaciones defensoras del medio ambiente en Bogotá y en todo el país han dicho no, nos oponemos, exigiendo que se respete la declaratoria de reserva, se implemente el plan de manejo ambiental que fue adoptado en el año 2014 y no se construyan proyectos urbanísticos. Así es, Erika. Para el panel de esta noche hemos invitado al representante de la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, del partido Alianza Verde. Lidera un sector que se opone a los planes de la administración en la Reserva Thomas van der Hamen, y hemos invitado al exvicerrector de la Universidad Nacional, Fernando Montenegro, profesor actual de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Javeriana, trabaja actualmente para el distrito, está asesorando a la administración distrital en lo que será el nuevo plan de ordenamiento territorial. Representante Inti Asprilla, profesor Fernando Montenegro, bienvenidos a Opina Bogotá. Bueno, muy buenas noches, Yesid y Erika, muchas gracias por la invitación. Un atento saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Entremos en materia, Erika. La primera pregunta se la queremos hacer al representante Inti Asprilla. Representante, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué usted considera o por qué se opone a que el distrito plantee una modificación, una intervención en lo que se conoce hoy como la Reserva Thomas van der Hamen? Bueno, lo primero es que hay que entender qué es la Reserva Thomas van der Hamen. La Reserva Thomas van der Hamen se crea en el año 2000 por el concepto de un panel de expertos con dos objetivos principales. Uno es de tipo urbanístico, todas las ciudades necesitan tener un borde. Y el segundo es la necesidad de una estructura ecológica principal que prestara un servicio de conectividad. Dirá entonces, ¿qué es la conectividad? La conectividad lo que busca es que las especies de fauna puedan transitar de un ecosistema al otro, en este caso de los cerros orientales al valle aluvial del río Bogotá. Esa reserva tiene un objetivo principal que es la restauración. ¿Qué es la restauración? A diferencia de la reforestación, la restauración lo que busca es que en un ecosistema se restauren las especies nativas y de esta manera se logre crear un equilibrio ecosistémico. Unos ejemplos concretos de restauración que yo conocí el fin de semana, que hizo el alcalde Enrique Peñalosa en su momento. Yo estuve este fin de semana en una parte del Parque Entre Nubes. Parque Entre Nubes, una parte del Parque Entre Nubes, no, San Cristóbal. San Cristóbal. Era una cantera. Ahí se logró, por medio de una intervención positiva del Estado, restaurar especies nativas. Y entonces dirán, ¿cuál es la diferencia entre especies nativas? Mire, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en los cerros orientales que nosotros tenemos son unos cerros que están enfermos. ¿Por qué están enfermos? Porque en su momento se tomó la mala decisión de sembrar pinos y eucaliptos, y esos son árboles, son especies que no son endémicas y que cuando crecen terminan siendo especies enfermas que generan un riesgo de incendio, de caída y de deslizamiento eventualmente. Entonces el objetivo principal de la reserva es que en un futuro, con unas labores de restauración, vuelvo a repetir, restauración, los ciudadanos tengamos un borde norte con unas especies nativas que permitan además restaurar nuestra identidad biológica. Bogotá es una ciudad desafortunadamente que no tiene identidad biológica. Cuando usted va a diferentes partes de Colombia, Córdoba, le hablan de la bonga, usted va a Manizales, le hablan de las especies, le hablan de los colibríes. Bogotá no tiene eso y ese es el objetivo de la Reserva Thomas van der Hamen. ¿Por qué me opongo? Porque es que a la reserva no se le ha dado la oportunidad de ser. Siempre detrás de la reserva han habido todo tipo de intereses que han frenado la implementación o cumplir con ese objetivo de restauración. Hasta ahora, recientemente, año 2014, ya tenemos un plan de manejo ambiental que permite efectivamente que se empiece a restaurar. Profesor Montenegro, esos nuevos desarrollos urbanos de los que habla el distrito, que sería construcción de vivienda, que sería ampliación de una serie de vías para lograr unas conexiones en el borde norte de la ciudad, ¿qué tanto afectarían
la reserva Thomas Vanderhamen? A ver, yo creo que hay que entender cosas más importantes y más generales. Primero que todo, cuando se propuso en el año 2000 la urbanización de la zona norte, de la cual yo fui director, lo que se propuso fue un planteamiento que discutimos con el doctor Vanderhamen de crear un equilibrio y una armonización entre el crecimiento urbano y los elementos naturales. La intención era muy sencilla y me pareció una de las ideas más brillantes que se han expresado sobre el crecimiento de Bogotá, y era que existiera una cierta modulación, gracias a que Bogotá tiene una serie de cuerpos de agua que unen los cerros con el río Bogotá, que existiera una especie de modulación que permitiera que, a pesar de que la ciudad fuera muy grande, tuviera una serie de elementos naturales que le permitiera convivir armónicamente con la naturaleza. A mí la idea me pareció brillantísima. Y en palabras del doctor Vanderhamen, lo que me propuso a mí es que hiciéramos del norte la primera oportunidad para empezar a desarrollar esto, y que a futuro, cogiendo la ciudad construida, se empezara a hacer una restauración de similar condición. La reserva Vanderhamen, por su misma localización, es un elemento urbanístico. Es verde, pero es un elemento urbanístico y así está planteado. Y desde ese momento y hoy en día, la reserva Vanderhamen no era exactamente, como algunos pretenden, un sitio que estaba lleno de árboles o verde que tocaba proteger, etcétera, sino una intención de formular un modelo y un pensamiento en torno de cómo debe ser la ciudad. Y eso me parecía muy importante y me sigue pareciendo muy importante. ¿Y qué ha pasado entonces? Evidentemente, la ciudad tiene que crecer y ha estado creciendo. Una ciudad crece todo cuanto ella necesita. Las ciudades no nos las inventamos los hombres de X o Y manera, sino las ciudades se ubican y crecen en el tamaño que ellas necesitan. Y es algo en lo que hay que tener mucho cuidado, porque no hay ningún experto en eso que dé la última palabra. Bogotá sigue necesitando tierras. Hoy Bogotá no es un fenómeno que crece al interior de lo que llamamos el río Bogotá contra los cerros orientales, sino es un fenómeno urbano que se expande por toda la sabana de Bogotá, en el vecindario, e inclusive hoy en día hay algunas ciudades vecinas que gravitan sobre ese crecimiento: Tunja, Villavicencio o Ibagué y sus regiones aledañas. Y va a seguir creciendo. Las cuentas de población que tiene el DANE, las cuentas de población que han hecho los expertos, nos muestran que es una ciudad que por su dinámica va a seguir le hago creciendo. la pregunta nuevamente. Por eso, porque la ciudad está creciendo, ¿hay que urbanizar la Vanderhamen? No, hay que organizar el sistema. Y uno de los problemas que yo le veo a la Vanderhamen es que quedó mal diseñada, con toda sinceridad. Yo creo que quienes la diseñaron, que no fue en el POT del año 2000, sino fue posteriormente en el Ministerio de Ambiente y en la CAR, lo que se diseñó fue un intento de hacer una conexión entre el río y los cerros. Pero faltaron cosas. Primero que todo, la reserva hoy en día no cumple esa labor, la que está diseñada, ¿cierto? No es un elemento que conecta distintos elementos ambientales y naturales importantes para la ciudad. Sí, está pidiendo voz a la réplica, pero representante, ya le damos la palabra para que replique al profesor Montenegro. Y primero miremos lo que está diciendo a esta hora la gente en redes sociales, en Opina Bogotá, con el hashtag Opina Bogotá. Vamos a escuchar, a leer, a saber qué están pensando nuestros usuarios. El primer trino, el Aguafiestas, vea pues, así se llama este usuario, dice: Reserva Vanderhamen, una reserva que solo existe en el papel, se pregunta él con el hashtag Opina Bogotá. Alguna vez fue lo que dijo el señor Peñalosa en el debate precisamente en el Congreso de la República. David Gamba es el siguiente tuitero, dice: mi pregunta es, ¿Bogotá está preparada para acoger futuros habitantes dando vivienda y transporte de calidad en un futuro? Esas son las preguntas en las redes sociales que se hacen a esta hora. Las personas que nos ven, que nos siguen, estamos transmitiendo no solo por la señal abierta del canal Capital, sino también por Facebook Live. Bueno, representante Asprilla, le escuchaba usted la postura del profesor Montenegro y quería replicarle. Bueno, varias cosas. La primera es que a través de un argumento general y gaseoso, viviendas, vías, no se habla concretamente de lo que es la reserva Thomas Vanderhamen. Y lo primero que quiero decir es lo siguiente: la reserva Thomas Vanderhamen se creó precisamente para que si en algún lugar, en alguna ocasión, un alcalde como Peñalosa, o el mismo Peñalosa, estuvieran... Que ya había expresado su intención en el año 2000. Exacto, tuvieran la intención de urbanizar esa zona del norte de Bogotá con la ocasión de la expedición del nuevo POT, del cual mi contertulio es asesor, precisamente se creó para que eso se volviera un determinante ambiental.
Y entonces viene una cosa, el profesor tiene unas, digamos, unas críticas a lo que es el planteamiento científico de cómo está diseñada la reserva Thomas van der Hamen. Y este pleito sobre la reserva Thomas van der Hamen es de vieja data. En su momento, el alcalde Enrique Peñalosa demandó ante el Consejo de Estado la creación de la reserva Thomas van der Hamen. Y cuando usted demanda un acto administrativo, usted tiene varias vías. Si fuera cierto lo que está diciendo el profesor, que la reserva Thomas van der Hamen no tiene un sustento científico, eso equivaldría a decir que hay una falsa motivación en la resolución 475 del año 2000, que es la resolución que ordena la creación de la reserva Thomas van der Hamen. Fíjese usted, cuando el alcalde Enrique Peñalosa quiere dar la pelea, porque esto no es una pelea nueva, es una pelea que ya perdió el alcalde Enrique Peñalosa en los estrados judiciales, el argumento que esgrimió fue un argumento de falta de competencia del Ministerio de Ambiente. ¿Y qué determinó el Consejo de Estado? Y tiene que ver mucho con lo que va a hacer la expedición del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ambiente, el Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Ambiente era competente para ordenar la creación de la reserva, no con base en la Ley 388 de 1997, que es la ley que regula el trámite de la expedición de los planes de ordenamiento territorial, sino con la Ley 99 de 1993, que es la que establece, digamos, el Sistema Nacional Ambiental, la institucionalidad ambiental que tenemos en el país. Y en ese momento el Consejo de Estado dijo, tenía el Ministerio de Ambiente toda la autoridad y tiene toda la autoridad para, en ejercicio de sus facultades generales como guardián y protector del ambiente colombiano, decretar u ordenar la creación de esa reserva. Entonces, bien, si verdaderamente se quiere dar una discusión sobre el sustento científico de la reserva, eso no es ante la CAR. Y eso no es ante el Consejo Directivo de la CAR, ni tampoco va a ser ante el Consejo de Bogotá. Lo que tendría que hacer el alcalde Enrique Peñalosa es probarle a un juez de la República que la motivación de la resolución 475, que sigue vigente, es falsa. Y con todo el respeto. Miren, así como hay estudios, uno puede poner estudios para lo que sea, pero tiene que determinar, es un juez el que va a tener que determinar cuál es el más válido o no. Así como en su momento escuchamos estudios pero el juez se basará también, representante, claro, en estudios, porque en el juez no claro, tiene conocimiento, no es experto ambientalista. Pero tiene que ver, es que yo lo estoy diciendo, ellos tienen derecho a tener una posición, sí, pero lo que no tienen derecho es hacerle un esguince a la institucionalidad ambiental que ya ordenó la creación de esa reserva. Pero, profesor Montenegro, el representante habla de un esguince a la institucionalidad y más o menos el representante, si no lo malinterpreto, da a entender que no es competente la CAR para revisar la reserva Van der Hamen, sino un juez de la República, ¿cierto? Exactamente. Ok, sobre eso, ¿usted qué le responde? A ver, mire, yo con sinceridad no creo que el problema sea un problema jurídico, es un problema sencillamente de medio ambiente. O sea, yo creo que tenemos que centrarnos en eso y dar los argumentos técnicos. Si entre todos llegamos a entender que la reserva es fundamental y que así debe ser, pues listo, ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Pero tenemos, los técnicos sobre todo, derecho a dudar de si está bien hecha o mal hecha. Y lo que yo he dicho es que yo creo que quedó mal diseñada por ciertos hechos que percibo y por ciertas situaciones que se han empezado a dar en el crecimiento urbano de la sabana de Bogotá. Y eso nos lleva a problemas. Digamos que la reserva Van der Hamen haya estado quieta, la oportunidad sigue vigente, vuelvo a repetir, ella misma no es un objeto de reserva, sino es una intención y una intención sana. Pero no hay más opciones de urbanización en Bogotá. Pero hoy lo que pasa es que no hay más opciones y han pasado cosas. Mire, si ustedes miran la conurbación que se presenta hoy en día entre Chía y Cota, se produjo exactamente en el mismo lapso de tiempo en que existió la reserva o la prohibición de urbanizar el norte. Las dos cosas no van cronológicamente en los mismos tiempos. Primero fue la prohibición de urbanizar el norte y segundo fue la creación de la reserva. Pero si ustedes miran ese hecho y miran la conurbación que se sucedió entre Chía y Cajicá, es una cosa que nos ha costado ambientalmente mucho a los bogotanos. La conurbación de Chía a Cajicá es 3 o 4 veces el tamaño de la reserva Van der Hamen, con muy baja densidad, 60.000 habitantes adicionales entre el año 2000 y el 2017, ¿cierto? Sin ningún tipo de organización ni ordenamiento, ni ambiental, ni urbanístico, ni de ningún tipo. Es francamente un desorden bastante complicado, que nos está costando ambientalmente mucho a los bogotanos, vuelvo a repetir. El incremento de los carros que transitan por la autopista norte por el encauzamiento que crea la reserva, pues está creando problemas. Ya estamos pensando en un segundo piso, en abrir más carriles, etcétera, etcétera. Es de eso, la reserva llevó un conjunto de habitantes mucho más lejos de la ciudad porque se necesitaba el espacio y se solucionó, yo creo que de mala manera. Erika, en Opina Bogotá hemos entrevistado
a muchas voces sobre este tema de la Vanderhamen, 21 voces. Vamos a escuchar a la secretaria de Hábitat de la Alcaldía de Gustavo Petro, María Mercedes Maldonado, experta urbanista, quien dejó acá su punto de vista planteado sobre este tema. También vamos a escuchar al concejal Juan Carlos Flores, al concejal Jeffer Vega y al exministro de Medio Ambiente Carlos Costa. Empecemos con María Mercedes Maldonado. Una reserva forestal como la reserva Thomas Vanderhamen es al mismo tiempo un área urbana o rural de la ciudad y además una categoría, una decisión jurídica que quiere decir que hay zonas que por su importancia ambiental, por los servicios que le ofrecen a todos los ciudadanos para su calidad de vida, se protegen, se reservan de ser urbanizados o de ser afectados de manera irreversible por la actividad humana. Entonces esas áreas dentro del ordenamiento territorial de la ciudad son las más importantes porque tienen que ver con la calidad de vida de la gente, con la calidad del medio ambiente. Es un gran pulmón, una gran área verde de 1.395 hectáreas en el norte de la ciudad. Esas áreas dentro del ordenamiento territorial no pueden ser consideradas por ningún alcalde ni por ningún director de la CAR como algo que está ahí esperando que algún día sean urbanizadas. No, son zonas que deben ser protegidas por sus valores y restauradas cuando ya han sido afectadas, como pasa con la reserva Thomas Vanderhamen. El alcalde Peñalosa ahora viene a proponernos que quiere urbanizar esa zona, cambiarla, realinderarla, rediseñarla. Una reserva, un área protegida no se cambia de sitio, no se vuelve a rediseñar, menos sin estudios técnicos de soporte porque no nos ha mostrado ningún estudio técnico todavía nuevo y menos con unos datos de crecimiento demográfico y de las viviendas sacados de la manga que no demuestran realmente que eso se necesita porque Bogotá tiene donde hacer vivienda en otras zonas sin afectar la calidad de vida de los bogotanos. Representante Asprilla, precisamente como advertía la doctora Maldonado, uno de los argumentos de la administración distrital es advertir que la ciudad está creciendo, que Bogotá va a crecer en varios millones de habitantes, alrededor de 3 millones de ciudadanos en los próximos años y que por eso se necesita establecer nuevos espacios de habitación, de urbanización. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Ese es un argumento etéreo y gaseoso de la administración. Para usted justificar la necesidad, tiene que justificarla con unos estudios. Entonces, primer argumento contra esa falacia de la necesidad. La alcaldía tiene, o Bogotá tiene, al norte de la ciudad una zona de expansión urbana que es el Postnorte, con el cual estamos de acuerdo con la idea de utilizar esa zona de expansión urbana, pero estamos en desacuerdo con el hecho de que el alcalde, por la bronca que le tira la reserva Thomas Vanderhamen, no haya respetado lo que dice la resolución 475, que es que una pequeña franja de esa zona de expansión urbana tiene que permitir la conectividad. Segundo punto. Para hablar de crecimiento demográfico, usted no hace cálculos, sino proyecciones estadísticas. Y el censo que tenemos hasta el momento solo permite hacer proyecciones hasta el año 2022. Entonces, como usted ve, son argumentos que se lanzan al aire, pero cuando usted ve el sustento técnico verdadero, no lo hay. El profesor me habla de Chía, de que la ciudad ha crecido desordenadamente, pero entonces lo primero que tiene que hacer Bogotá, y en eso digo, el alcalde está bien en hacer el Postnorte, pero se equivoca, vuelvo a decirlo, en afectar la reserva en un pedacito re chiquito. Entonces, aprovechemos primero los sitios que hay de expansión urbana al interior de la ciudad para poder algún día llegar a hablar de una necesidad. Pero hasta el momento, tampoco ampliación de vías que se requieren por el embotellamiento que se produce en el norte. Ahí están bloqueadas las siguientes vías, representante, sí. Que está bloqueada la Boyacá al norte, la ciudad de Cali, la 170, la Subacota. Sí, las conozco. Entonces, mire, ahí va lo siguiente. Para usted llegar a hablar de una intervención en una zona que está protegida ambientalmente, porque es que el profesor Montenegro es científico, yo soy abogado, ¿sí? Pero me he asesorado de expertos. Esos son categorías ambientales y cualquier país desarrollado que se respeta sus categorías ambientales. Y en este momento la reserva Thomas Vanderhamen se tomó una decisión y debe estar ahí. Para usted llegar a hablar algún día de ver de qué manera se construyen esas vías, tiene que evaluar las diferentes posibilidades. Por ejemplo, en el debate que hicimos en la Comisión Quinta, que el alcalde fue renuente a responder la pregunta, yo le preguntaba, bueno, ¿pero qué tipo de vía propone usted? Me decía, era renuente. Finalmente me dijo que vías a ras de piso, vías común y corriente. Yo le decía, pero alcalde, ¿usted no ha pensado un túnel, un viaducto? ¿Y qué tipo de transporte masivo me propone para esas zonas? Transmilenio. Entonces ahí se ve que bajo el argumento de
unas vías que son necesarias, pero tienen que hacerse de la manera más sostenible, no porque el alcalde le tenga bronca la reserva Tomás Van der Hamen, la vamos a hacer de la manera que se tire la reserva, porque lo que está proponiendo en este momento es tirarse la reserva, básicamente. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Fernando Montenegro para responder las dudas que deja en el aire el representante Inti Asprilla, pero antes de eso, profesor Montenegro, los invito y representante Asprilla que escuchemos qué opina el concejal Jeffer Vega de Cambio Radical sobre este tema. Bueno, considero que la discusión que se viene adelantando sobre la reserva Tomás Van der Hamen es una discusión supremamente al lugar con dos aspectos fundamentales. Uno, con la protección del medio ambiente. Creo que la huella ambiental que nosotros, los seres humanos, dejamos al paso de nuestros días, de nuestros años en la historia de la humanidad, pues no hemos sido los más conscientes para proteger el medio ambiente. Pero esta discusión nos permite a nosotros también entender que Bogotá, distrito capital, capital de Colombia, tiene que ser completamente compatible el tema ambiental, el desarrollo económico, el desarrollo urbanístico. Considero que se hace fundamental que la administración distrital, en una propuesta seria, responsable, que mantenga las condiciones ambientales y que por supuesto las mejore para toda esta ciudad y por supuesto para este costado importante del norte de la ciudad, que podamos establecer unos criterios básicos para poder asumir y legitimar la mejor propuesta posible que la alcaldía de Enrique Peñalosa le pueda presentar a las autoridades, en este caso al LACAR y al Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, ahí está la opinión también de otra persona sobre el tema de la Van der Hamen. A esta hora los invitamos a que sigan opinando con el hashtag #OpinaBogotá. Profesor Montenegro, en Bogotá no hay otra zona en estos momentos donde se pueda hacer un desarrollo urbanístico sin necesidad de que la administración intervenga a la Van der Hamen. Le he escuchado, por ejemplo, a la exsecretaria Maldonado, a María Mercedes Maldonado, decir que en Usme ella habla de alguna opción al respecto, pero quisiera saber si hay alguna zona donde se pueda hacer este desarrollo. Mire, una aclaración para que nos entendamos. Las estadísticas son una ciencia exacta. En la Universidad Nacional, el Departamento de Estadística se encuentra en la Facultad de Ciencias. El DANE, que es el encargado de hacer la estadística en Colombia, lo hace correctamente y lo mejor que puede. Eso no es una falacia ni una idea gaseosa, es un hecho concreto al cual tenemos que pararle bolas. En Bogotá hay muy pocos espacios para que Bogotá crezca con la población que está proyectada por el DANE y por la gente de estadística. Nosotros trabajamos con la doctora Maldonado en Usme, fue su primer trabajo urbano y lo hizo bajo mi dirección. Nosotros propusimos un crecimiento en Usme hace 20 años y no se ha logrado materializar. No se ha logrado materializar porque la gente no se va para un sitio tan lejano y tan frío. Tiene un clima complicado, tiene dificultades de acceso. Usme es la única pieza suelta que está dentro del contexto general de la ciudad y a la gente definitivamente no le gusta porque la gente, primero que todo, tiene que vivir económicamente, tiene que buscar un sitio donde vivir, pero adicionalmente tiene que tener la capacidad económica para poder vivir en los sitios donde ellos escojan. Y en Usme esa situación no se da. No hay muchos más terrenos de expansión en Bogotá, por eso es que hoy en día Funza, por ejemplo, es la ciudad que más crece en el país. Es la ciudad que más crece porque no es que Funza crezca porque sí, sino porque Bogotá crece en Funza. Soacha hoy es la octava ciudad del país, no porque Soacha es una ciudad importantísima. Son ciudades dormitorios que llaman. Y de trabajo. Funza y Soacha, que les he mencionado, son uno de los primeros centros de trabajo que hay en la sabana de Bogotá, de tipo industrial. O sea, no hay definitivamente otra zona. Cuando uno empieza a buscar suelos y lo que se está dando es que se está creando una urbanización muy importante de distinto tipo a las que conocemos en Ciudad de México o en Buenos Aires, pero se están dando, ¿cierto? Se está urbanizando parte de los entornos municipales del vecindario de Bogotá. Y se está urbanizando no porque a la gente le parece romántico ir a vivir allí, sino porque hay una necesidad, ¿cierto? Nadie ha pensado nunca en urbanizar la reserva Van der Hamen. Eso es una idea un poco tonta de tipo político. Lo que se pretende es moldear la reserva de manera distinta para que en la zona norte quepan un poco de gentes que de otra manera no cabrían.
Bogotá Sí. tiene una fortuna muy importante. Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo y eso es un valor ambiental fundamental hoy en día, ¿cierto? Lo que se pretende aquí es lograr, y como lo ha expresado Planeación, crear una noción verde mucho más grande que la que tenemos, pero con mucho más población en el entorno, no urbanizar la reserva. Ya volvemos con usted, representante Inti Asprilla. Vamos a ver qué opina el concejal Juan Carlos Flores acerca de este tema de la intervención que el distrito está considerando y trabaja en un proyecto sobre la reserva forestal Thomas Van der Hamen, que es una zona protegida en Bogotá. La reserva Van der Hamen es uno de los pocos bosques de altoandinos que quedan en el territorio de la sabana de Bogotá, de manera que es un bien preciadísimo para la ciudad. Por supuesto, lo que queda de la reserva es muy pequeño, pero también encierra una inmensa potencialidad y es expandir con sistemas de restauración ecológica que hoy existen no solamente en Colombia, sino en el mundo, el territorio de la reserva y de esa forma garantizarle a Bogotá no solamente un trozo de naturaleza, sino un extraordinario pulmón y una extraordinaria, digamos, colección de elementos de la naturaleza que hoy desaparecieron prácticamente en el resto de la sabana. Por eso, para mí, preservar esta reserva es un asunto fundamental para el futuro de la ciudad. Estamos hoy ante una disyuntiva. ¿La preservamos o la aniquilamos? Es una pregunta frente a la cual, a mi juicio, nadie debe quedar indolente en Bogotá. Bueno, la opinión del concejal Juan Carlos Flores. Ahora escuchemos qué piensa el decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Salle, el exministro de Medio Ambiente, Carlos Costa. Bueno, pues definitivamente la reserva Van der Hamen no es una reserva que pueda desmontarse o que deba desmontarse, pero al mismo tiempo es una reserva que está toda por construir, está toda por armar. Muy pocas veces tiene uno la posibilidad de diseñar una reserva. Generalmente ya está cubierta de bosque, los espacios de reserva, en este caso no lo está. Entonces aquí hay una oportunidad de oro para que yo pueda hacer algo que contribuya tanto al medio ambiente como a la ciudad. Entonces yo debería poder garantizar que se conecten los cerros orientales con el río Bogotá, que el bosque de las Mercedes quede plenamente integrado a estas nuevas zonas boscosas que seguramente hay que desarrollar, pero que al mismo tiempo la ciudad se beneficie de esto. Se beneficia no solamente la ciudad, sino la misma reserva, porque si yo logro permitir que parte de la ciudad se instale en algunas zonas de donde hoy está declarada como reserva, seguramente esto me va a generar recursos importantes que me va a permitir invertírselos a la construcción de la reserva, porque de otra manera lo que está en duda en este momento es cómo voy a financiar yo la construcción de esa reserva. Dejarla declarada y dejarla intocada no me va a garantizar que ahí va a haber un bosque que va a conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Entonces aquí hay una gran oportunidad de que se beneficien ambos, el medio ambiente y el desarrollo de la ciudad, y esto es lo que tenemos que buscar de ahora en adelante en el planeta entero. Tenemos que buscar soluciones donde ambas, ecología y desarrollo, se beneficien. Ecología y desarrollo, representante Inti Asprilla, estamos llegando ya al final de este análisis, de este debate que estamos realizando con voces de expertos, por supuesto con sus aportes que resultan muy significativos para entender lo que podría pasar en la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen. ¿Es posible lograr ese equilibrio o definitivamente no hay una opción distinta que restaurar la reserva Thomas Van der Hamen? Digamos, acá hace parte de una falacia y es que la reserva está generando un impedimento en el crecimiento, en la posibilidad de tener un desarrollo urbanístico organizado en el norte de la ciudad. Falso. Hay suelos de expansión urbana en el norte de la ciudad que tienen que ser utilizados de manera prioritaria, como es el postnorte, con excepción de la parte que afecta a la reserva Thomas Van der Hamen. Segundo, yo sí creo que a veces hay mucha terquedad en este tema. O sea, nosotros los jóvenes, los que vamos a estar acá, nuestros hijos, creemos que el medio ambiente debe protegerse. Y muchas veces lo que vemos es que dice de manera despectiva son unos potreros. Ah, sí, hay un bosque, ese bosque lo vamos a proteger. Es tan simple como eso y eso es lo que le debe quedar claro a los bogotanos. Ese bosque de las Mercedes se puede expandir en diferentes partes de la reserva. Tiene unos suelos que tienen son los mejores suelos del país para restauración. Y entonces, yo a veces digo, no puede haber motivaciones sino solamente económicas, porque esto además está causando un costo político terrible al alcalde,
Yo no entiendo por qué sigue empecinado. Y el mismo alcalde, yo lo vuelvo a decir, señor Enrique Peñalosa, usted en la parte sur de la ciudad, en la localidad de San Cristóbal, cogió y restauró un pedazo de una cantera y me dice ahora que los mejores suelos de la sabana de Bogotá, que son los suelos de la Reserva Tomás Van der Hamen, no sirven para restauración. Entonces yo sí hago un llamado a la racionalidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un intento constante de atropellar el querer de la mayoría de los bogotanos, y la mayoría de los bogotanos entendimos que la Reserva Tomás Van der Hamen es el futuro ambiental de la estructura ecológica principal al norte de la ciudad, y sabemos que esos potreros que llama despectivamente el alcalde serán como el bosque de las Mercedes, y no como podría, sino como debe ser, porque la institucionalidad ambiental, así no le guste al alcalde, así lo ordena. Profesor Montenegro, para finalizar, dos preguntas. Una, señalaba usted ahora que no existe la intención de urbanizar la reserva. Quisiera que nos contara, entonces, ¿qué es lo que se proyecta hacer? Porque mucha gente... porque no lo sabe. Un momento, representante. Pero a mí me mostró una urbanización. Por eso, un momento, representante. Y habló de comprar unas Entonces hectáreas, quisiéramos que el profesor Montenegro nos explicara a qué se refiere cuando se habla de que no se quiere urbanizar. Y segundo, para también generar la reflexión un poco que retoma el exministro de Medio Ambiente, y que también se la he escuchado y leído a Brigitte Batips, la directora del Instituto Humboldt, de que es posible en Van der Hamen hacer algo que armonice la ecología con el desarrollo. Esos dos puntos para finalizar. Desarrollo urbano sostenible, que llaman. Bueno, voy a empezar por lo segundo. Mire, economía y medio ambiente van de la mano, no son dos hechos antagónicos. Ambos favorecen la existencia del ser humano, ¿cierto? Y yo pienso que lo que hay que lograr es exactamente eso. Cuando nosotros hablamos de que hay que rediseñar porque no está cumpliendo la función para la que fue hecha la Reserva Van der Hamen, hay que diseñarla para organizar la ciudad desde el punto de vista ambiental, como lo proponía el profesor Van der Hamen. O sea, no se trata de urbanizarla, sino de integrarla en un proyecto general, en una tesis de crecimiento urbano en donde los elementos naturales participen activamente. Esa es la idea central. Entonces, cuando uno habla de rediseñarla, estamos hablando no de urbanizarla, sino de cambiarla en su sentir. La propuesta del departamento de la Secretaría de Planeación Distrital es un poco eso, es multiplicar un poco los metros cuadrados inclusive de espacio verde y arborizado, de tal forma que se tenga muchos más metros, muchas más hectáreas. Adquiriendo las hectáreas pero a no través del proceso de urbanización. ¿No urbanizando con vivienda? No, igual que se está haciendo en una el reserva post-norte, forestal igual que en el post-norte, vivienda urbana, es decir, no son compatibles. Sí, son absolutamente compatibles y existen en montones de partes una del reserva mundo. forestal puede tener un pero desarrollo es un urbano. momento, representante, pero entonces, ¿habría viviendas en la Reserva Van der Hamen? ¿Habría viviendas en la Reserva Van der Hamen? Habría viviendas con la reserva, no en la reserva, sino con la reserva. O sea, ¿con qué significa? Con una y otra conviviendo en un espacio. ¿Conviviendo en el mismo espacio entre la reserva o en los alrededores? La zona norte son algo así como 6.000 hectáreas. La propuesta que se hace en el distrito es más o menos dejar verdes 4.000 hectáreas y urbanizar 2.000. ¿Cierto? Esa es la idea. Es una cosa muy concreta. La idea de que no son compatibles la ciudad y los elementos naturales, por favor. Bogotá es una de las ciudades con uno de los patrones ambientales más importantes que hay en el mundo. Los cerros orientales y el páramo de Sumapaz son una fortaleza que esta ciudad tiene y convive con ella sin problemas. Y dentro de 50 años seguirá siendo así. Eso no va a cambiar. La idea de que una ciudad no puede convivir con los elementos naturales, por favor, eso no tiene ningún sentido. Siempre ha pasado y siempre seguirá pasando. Bueno, pues bien, Erika, ahí están las opiniones, ¿no? Algo final. Qué bueno que el distrito nos presente el proyecto para saber realmente qué es lo que van a hacer. Mire, la primera vez que se llegó a plantear esta idea de rediseñar la Reserva Tomás Van der Hamen con un desarrollo urbanístico, que no hay reserva forestal con desarrollo urbanístico, completamente falso desde la institucionalidad ambiental, el Consejo Directivo de la CAR, que tenía la obligación de declarar la reserva y que había estado renuente, pidió un concepto. ¿Y sabe qué le dijeron jurídicamente? Que eso era un prevaricato. Bueno, listo. Ahí están las opiniones planteadas, Erika. Los televidentes han podido escuchar voces de lado y lado, que es lo que buscamos en Opina Bogotá. El día de mañana tendremos al secretario de Planeación, Andrés Ortiz, respondiendo las inquietudes, pero también tendremos al aire opiniones de personas dedicadas a la defensa de la Van der Hamen, y también les anticipamos que con el reconocido actor y director Víctor Mayarino vamos a organizar un programa que nos quedamos especial. Con ganas de verlo aquí. Estábamos invitándolo, pero con él vamos a hacer un programa especial sobre la Van der Hamen muy pronto.
Muchas gracias a todos ustedes, pero antes de despedirnos, les recordamos la pregunta que tenemos abierta en nuestra urna virtual de Opina Bogotá. ¿Conoce usted los predios que conforman la reserva Thomas van der Hamen en el norte de la ciudad? Queremos que este programa sirva para que la gente también se interese por estos temas. Que se eche el paseíto al se norte. eche el paseíto, No conozca la solo zona a y demás. comer helado y postres allá en el norte, sino también a conocer la maravillosa reserva Thomas van der Hamen. Representante Asprilla, gracias por estar en Opina Bogotá. Bueno, muchas gracias, Yesid. Y muy importante que este tipo de espacios se abran en Canal Capital. Muchas gracias, representante. Bienvenido aquí cuando quiera. Profesor Montenegro, bienvenido. Con Gracias. todo el gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Erika, buenas noches. Sí, buenas noches, nos vamos. Muy Muchas buenas gracias noches a todos ustedes con por estar nosotros. aquí en Opina Bogotá, en el canal Capital, el canal de todos ustedes, los habitantes de Bogotá.